Hola, soy Amanda, alumna de primero de biotecnología, y en este vídeo os voy a explicar un poco cómo se realiza la interpolación polinómica por el método de Newton o diferencias divididas, que es quizás el método más sencillo que os van a enseñar y el que merece más la pena entender bien y con soltura. Este método recibe el nombre de Newton porque fue el que lo desarrolló y se basa en los espacios vectoriales. Entonces vamos a tener un espacio vectorial y una base dentro de ese espacio vectorial a través de la cual vamos a construir todos los vectores que conforman el espacio por combinación lineal. Como sabemos, una base vectorial tiene que tener una dimensión menor que el espacio en cuestión, y así por combinación lineal se podrán conseguir otros vectores dentro del mismo espacio y no fuera, que es lo que no nos interesa. Con lo cual esto se traduce a que si nosotros tenemos una serie de puntos en una recta soporte con una serie de imágenes, el grado del polinomio interpolador tiene que ser menor o igual, nunca mayor, que el número de puntos dados, para conseguir siempre vectores dentro del mismo espacio que estamos considerando. Entonces, la expresión de este método vendría siendo esta. A partir de un polinomio calculado, es decir, p de k-1 de x, vamos a calcular el siguiente polinomio, es decir, p de k. Entonces, p de k va a ser p de k-1 más un sumando. Este sumando es el que vamos a tener que ir calculando nosotros en cada punto. Este sumando va a ser c de k. C es la expresión matemática, simboliza la diferencia dividida, que es, pues, como hemos visto antes, uno de los nombres que recibe este método. Y esto se multiplica por n. N es el polinomio de Newton, hace referencia al polinomio de Newton. Y el polinomio de Newton tiene unas propiedades especiales, que es que cuando en el punto en el que estamos considerando se anula. Con lo cual vamos a trabajar con menos incógnitas. Entonces, partimos, como he dicho, de unos puntos en la recta soporte, y como es propio de una función, los puntos en la recta soporte van a tener unas imágenes. En este caso he considerado S de 1 y f de S de 1 es su imagen, S de 2, f de S de 2 su imagen, S de 3, f de S de 3 su imagen, hasta llegar a S de n con f de Sn, que es su imagen. Vale. Y la expresión matemática para este método va a ser esta, que parece así muy complicada, pero vais a ver que es bastante más sencillita. Entonces, partimos de, estamos calculando p de n-1, como os he dicho, n sería el número de puntos que tiene nuestra recta soporte, o el número de puntos que nos han dado, y nuestro polinomio va a tener que ser de un grado menor, con lo cual, como mínimo, un grado menor. Entonces, p de n-1. Bien, pues este se calcula a partir del primer polinomio, ¿vale? Aquí podría haber p de 1, también es f de 1, ahora veremos por qué, pero se calcula a través del primero, y a esto se le suma el sumatorio desde, obviamente, k igual a 2, porque 1 ya lo tenemos, f de 1 ya lo tenemos, entonces vamos a tener que empezar con k de 2, desde k2, hasta n, hasta el número de puntos que tenemos, y es el sumatorio de esto. Esta expresión, f de k de los puntos que tengamos dentro, esto es la diferencia dividida. Y esta diferencia dividida tiene que ir multiplicada, como hemos dicho, por el polinomio de Newton. Y el polinomio de Newton se expresa así. El productorio, desde j igual a 1 hasta k a la menos 1, hasta el punto anterior al que estamos considerando, si estamos en S de 3, vamos a llegar hasta S2, de x menos S de SJ. Como os he dicho, si estamos en el punto 3, aquí va a venir x menos S menos 2, ¿vale? Pero bueno, esto ahora lo vamos a ir desarrollando. Lo fundamental es que os quedéis con que esto es la diferencia dividida y esto es el polinomio de Newton. La diferencia dividida tiene, obviamente, una base matemática que, pues, está bien que entendáis, así que por eso os la he puesto aquí con un ejemplo. Las diferencias divididas no es más que
coger la base, o sea, por ejemplo, tenemos este polinomio, y sabemos que este polinomio, si lo traducimos a vectores en la base canónica, sería, o sea, por un lado x2, ¿no? x2 en la base canónica es 1, 0, 0, x en la base canónica es 0, 1, 0, y x a la 0 en la base canónica, o sea, x a la 0 quiere decir que no es el término independiente, sería 0, 0, 1. Pues esta, que es la base canónica en vectores de este polinomio, es la que vamos a poner como combinación lineal para obtener este polinomio. Entonces, nuestro polinomio en particular en forma de vector sería 3, 2, 1, porque son los coeficientes que va multiplicando a las x. Pues el 3, 2, 1 va a ser 3 por el primer vector de base canónica, más 2 por el segundo, más 1 por el tercero, porque esto está, pues 1. Vale, pues ya está. Pues, por muy sencillo que parezca esto, estos tres coeficientes son los que van a ser los que se llaman diferencias divididas, ¿vale? Y básicamente esta es la idea fundamental detrás de esta parte de nuestra expresión matemática. Y luego esto, pues vais a ver que es más sencillo de lo que parece también, pero esto es un productorio. Así que, bueno, yo creo que merece la pena más verlo o sea, haciéndolo en sí, el método, y no explicándolos así, porque no va a tener mucho sentido. Entonces, como no voy a poner números para no liaros, vamos a hacerlo con esto así, como expresado en letras, ¿no? Por así decirlo. Vale, entonces, para empezar este método, voy a hacer así una rayita, necesitas construir el primer polinomio. El primer polinomio va a ser considerando S de 1, ¿no? O sea, que es nuestro primer punto. Como os he dicho, el polinomio de Newton se anula en el punto en el que estamos considerando. Con lo cual, si yo estoy en p de n-1, si estoy en n igual a 1, pues va a ser p de 0 de x, va a ser f de 1, o sea, f del punto en el que estoy, ¿no? Y esta es la parte que vamos a ver que se anula, porque aquí, pues tengamos lo que tengamos, que ahora lo veremos, nos anularía, pero sin embargo esto sí, porque si yo estoy en S de 1 y este polinomio se anula en el punto en el que estoy considerando, o sea, esto no es un polinomio, esta expresión se anula en el punto en el que estoy considerando, en el primer punto vemos que esto no, o sea, es 0, no hay nada aquí, entonces esto por 0 pues no habría nada más, con lo cual el primer polinomio que tenemos es directamente la imagen del primer punto. Y de este va a ser del que vamos a tener que partir para construir los siguientes. Entonces, p de 1, si vamos a S2, quiere decir que estamos en p de 2 menos 1, o sea, p de 1, de x, va a ser partir de este mismo polinomio, p de 0 de x, que ya hemos visto que es f de S1, y ahora le vamos a tener que sumar esto de las diferencias divididas. Esto de las diferencias divididas es básicamente... Bueno, por ahora lo vamos a expresar, sí. Lo vamos a expresar primero de forma con letras, vaya. Pues esto sería expresarlo así. Como estamos en el punto exactamente 2, pues sería f de 2 de s de 1, s de 2, que son los dos puntos que llevamos hasta ahora. Y lo vamos a multiplicar por esto. Esto va a ser, básicamente, como os he dicho que se anula en el punto que estamos considerando, solo vamos a tener los puntos anteriores al que estamos considerando, ¿no? Porque, o sea, por ahora nuestro polinomio es como si fuera solo hasta aquí. Lo que hay después no nos interesa. Y lo que hay antes, hemos dicho que en el punto en el que estamos, esta expresión se anula. Con lo cual, si este se anula, solo nos queda s de 1. Con lo cual, x menos s de 1. Este sería nuestro segundo polinomio, ¿vale? Que va a ser más fácil ponerlo así. Es igual a f de s1 más f de s1, s2 por x menos s1. Y ahora vais a ver lo que es esto, porque así no tiene mucho sentido, pero obviamente esto también se va a operar, ¿no? Esto
se rige por esta expresión matemática. Esto está en blanco porque da igual lo que tenga aquí dentro, ¿vale? O sea, ahora vais a ver que esto va a ir aumentando. Con lo cual, bueno, si queréis, en este caso sería S1, S2, ¿vale? Pero vamos, que podría ser otra cosa lo que hubiera aquí. Pues esto matemáticamente se dice que es... o sea, vale, voy a poner primero la expresión matemática, que sería realmente así, y ahora la vemos bien. Sería esto, P de K menos 2 por S de K, o sea, P de K menos 2 de S de K, que es el punto que estoy considerando, y el productorio es de J igual a 1 hasta K de S de K menos S de J. Vale, pues esta es la fracción con la que vamos a trabajar para este término de aquí. Y esto no es más realmente que, traducido, si estamos en el punto 2, o sea, en el punto S1, S2, como estamos ahora, es la función en dicho punto, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí en S2, pues es la función en dicho punto, es decir, f de S2, la imagen de ese punto, vaya, y le restamos no el polinomio anterior, sino, el polinomio anterior del punto que estamos considerando. O sea, como estamos en el punto 2, vamos a considerar el del punto 1, ¿vale? Este 2 viene siendo porque si estamos en el punto 2, como el polinomio primero yo lo he llamado P de 0, pues 2 menos 2, 0, efectivamente, porque nos estamos refiriendo a polinomios. Pero es tan sencillo como coger el polinomio anterior al que hemos calculado, tampoco hace falta poner K de menos 2. Entonces aquí sería el polinomio anterior que hemos calculado es P de 0, que en este caso es tan sencillo como poner F de S1. Y abajo vamos a tener el productorio de S de K menos S de J, siendo S de K el punto que estamos considerando, 2 menos S de 1, porque partimos de J igual a 1, ¿verdad? Entonces sería, aquí abajo vendría S de 2 menos S de 1. Tan sencillo como esto. O sea, arriba las imágenes y abajo los puntos de la recta soporte. Esto sería nuestra diferencia dividida para este polinomio. Así que lo podemos poner directamente así. P1 de x es f de S1, que sería lo mismo que P de 0 de x, más esto que acabamos de calcular, f de S2 menos f de S1 partido de S2 menos S1 por x menos S1, que no se nos olvide este término, que es el que tiene nuestra x. Vale, y el siguiente polinomio, como hemos dicho, se calcula a partir del anterior. Con lo cual, P de 2 de x va a ser P de 1 de x, y a P de 1 de x le tenemos que sumar la siguiente diferencia dividida por, o sea, como hemos visto aquí, ¿no? Hemos puesto P de 1 de x, que es nuestro polinomio anterior, y ahora tenemos que sumar este término, que es la diferencia dividida por el polinomio de Newton. O sea, la diferencia dividida por el polinomio de Newton. En este caso, como ya tenemos 3 puntos, estamos en S3, pues va a ser S1, S2, S3, y aquí hemos dicho que se anula en el punto que estamos considerando, con lo cual en S3 se va a anular, y de S3 para allá se va a anular, pero tenemos los dos puntos anteriores, es decir, x menos S1 por x menos S2. ¿Veis que esto va aumentando? Es decir, nuestro grado de la x va aumentando hasta conseguir el polinomio final que tendrá pues el grado necesario para interpolar esta función. Bueno, esto nuevamente sería tan sencillo como hacer lo mismo que hemos hecho antes. F de S1, S2, S3, que es igual a f de 3
¿vale? Porque estamos, o sea, perdón, f de 3 no, f de S3, porque tenemos que poner la imagen del punto que estamos considerando, como estamos en S3, pues ponemos f de S3, y ahora le restamos. Aquí era muy sencillo porque el polinomio de 2 menos, o sea, el polinomio de 2 menos al que estamos considerando, si estábamos en el punto 2, pues el polinomio de 2 menos 2, 0, era simplemente la imagen de S1, pero ahora ya no, ahora estamos en el punto 3, menos 2 nos queda el polinomio 1, o sea, el que hemos calculado anteriormente, por S de K. No, S de K no, S de 3, que es donde estamos. O sea, el polinomio 1 en S3. Y abajo nos va a quedar lo siguiente, que sería, es el productorio de SK menos SJ, luego no, es el punto S3 en el que estamos, menos S1, y ahora varía a S3 menos S2. O sea, vemos que es un productorio, ¿no? Aquí no se veía tan claro porque solo teníamos un término, pero efectivamente es un productorio, es el punto en el que estamos menos el primer punto y el punto en el que estamos menos el segundo punto. Y te queda efectivamente un productorio. Esta es la J, que vemos que varía desde 1 hasta acá, es decir, desde 1 hasta acá. Efectivamente aquí quedaría un término más, que porque K es 3, S3 menos S de 3, pues no se considera, ya está. O sea, desde 1 hasta este punto, ¿no? No, sí. Entonces ya estaría. Este sería nuestra siguiente diferencia dividida, con lo cual el polinomio que nos quedaría sería p de 2 de x, p de 1 de x, que sería esto que tenemos aquí justo, f de S1 más f de S2 menos f de S1 partido de S2 menos S1 por x menos S1, y ahora le sumamos este nuevo término. Este nuevo término es f de S3 menos p en S3, perdonad que lo he puesto mal, p en S3 lo podría sustituir, pero esto quiere decir, o sea, es p de 1 en S3. Lo podría sustituir por esto, pero yo creo que va a ser más lío. Cuando estamos trabajando con números, esto nos va a quedar una expresión sencilla en función de una sola x, es decir, un polinomio de grado 1 solo, como podría ser x más 1 o un polinomio así sencillo. Con lo cual, lo único que vamos a tener que hacer aquí es sustituir esa x por el tercer punto de la abscisa, o sea, S3 en este caso. Entonces nos va a quedar una expresión tan sencilla como 1 de S3 en el ejemplo que os he, 1 menos S3, o sea, S3 menos 1 en el ejemplo que os he puesto. Por eso creo que con números va a quedar menos claro y por ahora no lo voy a sustituir. Pero que sepáis que esto sería tan sencillo como volver al polinomio que teníamos, el p de 1, y en vez de x pongo S3 y ya está. Y debajo tengo lo mismo que antes, y esto sí que no tiene ninguna dificultad. Esto, si tuviéramos números en vez de letras, pues se podría operar y vaya, que aquí quedaría un número, no tendría más. Con lo cual, al final, cuando operáramos este polinomio, nos tendría que quedar un polinomio de grado 2. Y en caso de que solo tuviéramos 3 puntos, nos quedaríamos aquí. Pero como no sabemos cuántos puntos tenemos, pues tendríamos que llegar hasta n-1 polinomios. Con lo cual esto podría continuar, pero lo voy a dejar aquí porque efectivamente la expresión general en p de n-1 volveríamos a esta, que es la que os he puesto al principio. Con lo cual creo que hasta aquí, para ver cómo se va desarrollando los pasos, es suficiente. Con esto, como vemos que se cumple un patrón, que salen todo el rato los mismos elementos más o menos a partir del polinomio anterior, se construye el siguiente y tal, pues se puede construir una tabla, que es la tabla de diferencias divididas, que vais a ver que es muy sencillita y que mecaniza este tipo de problemas para que se puedan hacer de una forma pues muy rápida, ¿no? En nuestro caso la tabla sería la siguiente. Aquí tendríamos S de K, o sea, el S que estamos considerando, y en el caso de los puntos que os he puesto antes serían S1,
S2, S3 hasta Sn. En la siguiente columna tendríamos f de k, es decir, las imágenes de estos puntos. F de S1, F de S2, F de S3 hasta F de Sn. Y en la siguiente columna empiezan las diferencias divididas, porque os he dicho que esto es la, por cierto, no lo he puesto, tabla de diferencias divididas. Pues a partir de esta columna empiezan las diferencias divididas que voy a construir a partir de estas otras dos. Entonces la primera que tendríamos es f de, o sea, la diferencia dividida entre S1 y S2. La siguiente, la de f de S1, S2 y S3. Y aquí, en este término, es en el que me he quedado anteriormente, como veréis. Entonces, esto seguiría, básicamente, hasta llegar a f de S1, S2, S3, puntos suspensivos, Sn. ¿Vale? Y ¿cómo se construiría esta tabla? Pues se basaría en la fórmula que os he puesto antes, que era f f de k menos p de k menos 2, el polinomio de 2 veces menos el número que estoy considerando, sk, y aquí tendríamos el productorio desde j igual a 1 hasta k de s de k menos s de j. Vale, pues esta fórmula en esta tabla se traduce en lo siguiente. Cojo estas dos imágenes y resto la segunda, o sea, la primera a la segunda voy a restar. Entonces es f de S2 menos f de S1 y abajo, como os he dicho antes, tendríamos directamente los puntos de las abscisas, de nuestra recta soporte. Pues entonces sería el segundo menos el primero, S2 menos S1. Y así tengo que hacerlo con todas mis imágenes. Entonces ahora voy a restar esta con esta. Y así seguiría hasta restar la anterior con esta. Bien, pues aquí sería f de S3 menos f de S2 y abajo S3 menos S2. Y en esta tendría f de Sn menos f de Sn menos 1 partido de Sn menos Sn menos 1. ¿Vale? Esto con letras pues parece así un poco lioso, pero con números es muy fácil. Esto daría igual a una cosa, o sea, un número que vamos a llamar A, esto un número que vamos a llamar B y esto un número que vamos a llamar C, porque por ahora solo hemos puesto tres fracciones, pues tres números. Entonces, con este A, con este B y con este C voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho aquí. A mí me gusta dibujarme estas flechitas para no olvidarme de cuál va con cuál. Entonces, voy a restar estos dos entre sí. Este lo tendría que restar con el siguiente, que voy a llamarlo D, por llamarle de alguna manera, pero vamos, que no lo he calculado, como veréis. Y este lo voy a restar con el anterior, que voy a llamar F, aunque como también veréis no lo he calculado. Pero para que os hagáis una idea, que es restar el de abajo con el de arriba. El de abajo, o sea, el de abajo con el de arriba, sí, el de abajo con el de arriba, y así todo el rato. Entonces en este caso sería B menos A. Y, vale, ahora tenéis que ver con qué me quedo. Aquí me voy quedando también con el de abajo y con el de abajo menos el de arriba. Pero tengo que contar con que aquí hay un término que ya no me va a aparecer, porque antes estaba restando f de S2 menos f de S1. Ahora ya no estoy restando, S2 ya no va a jugar un papel aquí, va a jugar un papel en el sentido de que me ha servido para calcular A, pero no lo tengo que considerar abajo. Abajo tengo que considerar S3, es decir, el de más abajo, menos el de más arriba, ¿vale?
y esto me va a dar otro número que voy a llamar A'. Aquí lo mismo, restaría D, que lo habría calculado aquí, pero no lo he calculado, D menos B, y en este caso pues tendría un S en concreto que no sé cuál es, menos el de arriba, que sería en este caso S2, porque no sé si veis, o sea, es como si restara el de más, justo en esta columna anterior, el de más a la izquierda con el de más a la derecha. Pues en este caso considerado sería el de más a la izquierda, aquí tendría un S4, por así decirlo, menos el de más a la derecha, que sería este S2. ¿Vale? O sea que iría haciendo como así, saltándome uno y con el siguiente, saltándome uno y con el siguiente. Pero vamos, que esto cuando tengáis números lo vais a ir viendo que es como muy, muy sistemático, ¿no? Y ahora tendría C menos F y abajo tendría Sn menos, pues no Sn menos 1, sino ya directamente Sn menos 2, es decir, saltándome 1, Sn menos 2. Y esto me daría, como he dicho, B' y esto me daría C'. Y con esto volvería a pasar a la siguiente columna. Y entonces me quedaría B' menos A', y ahora ya no es que me salte 1, voy a coger otro color para que lo veáis mejor, ya no es que me salte 1 entre medias, sino que me salto directamente 2. O sea, pasaría de este con este. Lo que yo he llamado aquí S4 menos S1. ¿Vale? O sea, vais viendo que es como el de más arriba de los que juegan papel con el de más abajo de los que juegan papel. Que siempre va a coincidir con el de más, con el de la izquierda del de abajo y el de menos el de la derecha del de arriba. Siempre se va a mantener esto, con todos. Y estas columnitas las tendría que continuar. Voy a decir que aquí me queda un A segunda, ¿vale? Por decirlo así. Y esto lo tendría que continuar hasta que en la última columna de mi tabla de diferencias divididas solo se puede quedar una fracción, ¿vale? Esto es lo máximo que, o sea, lo que se me tiene que quedar, una sola fracción. Y para construir el polinomio, a pesar de que he tenido que calcular todos estos números para poder seguir haciendo las diferencias divididas, cada vez reduciendo el número de fracciones, el único que me va a importar para el polinomio son los de la primera fila, es decir, f de S1, A', y A segunda. Estos son los que me voy a quedar con mi polinomio. Y el polinomio, como lo voy a construir, es de esta manera. Como hemos dicho que tiene que tener, o sea, esto lo mantengo, tiene que tener grado menor que el número de puntos que me han dado. Entonces mantengo lo de P de n-1 de x, va a ser f de S1, y como os he dicho antes, que os lo he dicho, aquí el primer polinomio simplemente es la imagen de S1, con lo cual S lo dejo así, S no va multiplicado por ninguna X, es mi término independiente. Y le sumo el siguiente número que me ha salido de la primera fila, A, por X, S menos 1, es decir, por el polinomio de Newton en este punto, ¿vale? Que es el punto 2. Entonces el polinomio de Newton en el punto 2 se anula, con lo cual lo único que me queda es X menos S1. Como os he explicado antes, no lo voy a volver a decir, no vaya a ser que haga un lío. Y le sumamos el siguiente sumando, que sería A' por, en este caso ya estoy en el punto 3, con lo cual el polinomio de Newton se me va a anular en ese punto 3, pero no en los dos anteriores. X menos S1, X menos S2. Y así sucesivamente hasta que llego a, en este caso, lo que he llamado la diferencia dividida de S1, S2, S3, Sn, que sería más A segunda por X menos S1, X menos S2, puntos suspensivos, X menos Sn, ¿vale? Este va a ser mi término general porque no puedo calcular infinitos términos, obviamente. Y todo este polinomio no valdría que lo dejarais así, porque no os va a aclarar nada, entonces tendréis que operar y al final pues os quedaría un polinomio de grado n-1 de la forma f de S1, este se va a mantener, que sería mi término independiente, más un numerito que voy a llamar alfa, por llamarlo de alguna manera, por x, más beta por x cuadrado, más puntos suspensivos,
gamma, por ejemplo, por x a la n. X a la n menos 1, o sea, el mismo grado que del polinomio, perdón. Claro, obviamente, si aquí tengo n menos 1, aquí tengo n menos 1, eso indica el grado del polinomio. Y este sería el polinomio que yo obtengo. Y entonces ahora, si quiero hacer la interpolación para un punto, pues me tienen que decir cuál es ese punto, me tienen que dar un valor. Por ejemplo, vamos a decir que te dan el valor para x igual a x1, ¿vale? Pues yo sustituiría este x1 en todas las x. Y así me saldría el valor en el que el polinomio y este polinomio interpolador interpola a la función, o sea, a la nube de puntos que me han dado al principio. Y con eso más o menos se quedaría. En caso de que también se puede dar, en el problema te pidan primero calcular este y luego te pidan directamente calcular PDN, o sea, como si añadieras un término más, sería tan sencillo como usar este que ya hemos calculado y sumarle nuevamente las diferencias divididas por el polinomio de Newton, o sea, como sumar otra fila más a esta tabla y calcular, en este caso sería una columna más, porque a fila que añadas pues se te va a desplazar una columna también y ya está. Esto sería básicamente las dos cosas que te pueden pedir con esta teoría. Y vais a ver que es muy sencillito porque, bueno, con números así es más sencillo y en principio en el examen pues suele salir bien y suele ser un ejercicio que sube puntos. Entonces, bueno, pues espero que con esta explicación os haya quedado un poco más claro y mucha suerte.